Hola, bueno, os traigo un tutorial muy rápido, muy sencillo, en el que os voy a enseñar cómo crear vuestras propias texturas de lights para que le deis efectos a vuestras fotos. Os voy a enseñar a crear hasta 4 o 5 tipos de texturas de este tipo, y si me da tiempo os enseño también cómo crear las texturas llamadas bokeh, escrito bokeh, no sé cómo se pronuncia, que también son muy bonitas. Vamos a empezar por las más sencillas, que yo creo, si mal no recuerdo, que ya tenía un tutorial hecho, que aproveché en un tutorial de un blend para explicar cómo se hacía. Bueno, lo primero que vais a hacer es abrir un documento nuevo. Yo en este caso lo tengo de tamaño 1000 por 1000, porque así me sirve para blends y me sirve para wallpapers, pero podéis hacerlo del tamaño que vosotros queráis, ¿vale? Bueno, vamos a rellenar el fondo de color negro, porque las texturas siempre vamos a utilizarlas en modo aclarar o en modo trama. Y la textura básica, que estaréis cansados de verla por ahí, yo les llamo texturas de focos. Creáis una nueva capa transparente, seleccionáis un color que os guste, por ejemplo voy a escoger un violeta, ok. Seleccionamos un pincel, va a ser un pincel de estos de borde difuso, en este caso va a ser bastante grande, voy a escoger el tamaño 432 píxeles y hacemos un clic y nos va a quedar una cosita así. Podéis hacerlo de un solo color o podéis utilizar varios colores. Por ejemplo, voy a utilizar ahora un naranja y hacemos otro clic por aquí. Podemos dejarlo así, o si queréis darle un poquito más de intensidad a este halo de luz que tiene alrededor, podemos darle un pequeño filtro de desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano también os puede servir para hacer una mezcla entre los dos colores. Yo en este caso tengo radio 19,5 píxeles, damos a OK. También podéis hacer, si queréis, filtro, desenfoque de movimiento. Con esto se os van a mezclar todavía muchísimo más los colores. Cuanta más distancia de píxeles le deis, más se os van a mezclar, ¿veis? Y el efecto pues es distinto. Entonces, por ejemplo, yo voy a dejarlo así, la distancia la tengo en 531. Una vez que tengáis esto hecho, control E o acopláis la capa y ya tenemos nuestra textura creada. Voy a pasarla a una foto de ejemplo para que veáis cómo queda. Con control T podemos hacerla más pequeñita, así por ejemplo por aquí. Tecla Enter para validar, y esta capa la vamos a poner en modo, como os digo, aclarar o trama. ¿Veis? Mira si se note ahí en mi cara cómo queda el efecto, ¿vale? Estas texturas de luces quedan muy bonitas porque se aprecian más en fotos en blanco y negro. A mí no me gusta mucho abusar del color, entonces voy a duplicar la capa de mi imagen, la voy a poner, imagen ajustes, desaturar, para que esté en blanco y negro. ¿Veis cómo se nota la textura? Vale, esto sería un tipo de textura. Os voy a enseñar ahora cómo crear otro tipo de textura. Vamos a volver atrás. Voy a borrar esta capa. Bueno, la voy a borrar. Así no nos liamos. Partimos de la base en que tenemos el fondo negro. Vamos a crear una nueva capa que vamos a llamar luces, y otra más que vamos a llamar nubes. Sobre la capa de nubes nos aseguramos que tenemos de color frontal el color blanco y de color de fondo el color negro. Vamos a rellenar esta capa de color blanco y nos vamos a ir a filtro, interpretar, nubes de diferencia. Nos va a quedar este efecto, y esta capa vamos a ponerla en modo sobreexponer color. Nos va a desaparecer, y ahora en la capa de luces vamos a ir escogiendo colores. Por ejemplo, yo voy a escoger un violeta. Os aconsejo que sean colores más bien opacos, que no sean muy vivos, porque si no, cuando utilicéis la textura en modo trama, el color va a quedar demasiado brillante y no va a quedar tan bien. Entonces os aconsejo colores así oscuritos, que ya veréis cómo van a quedar súper luminosos. Cogemos un pincel, lo mismo, va a ser un pincel de un tamaño adecuado a vuestro documento. En mi caso es 432 píxeles, y la dureza es importante que esté a 0, y hacéis un clic
pues por el medio, por ejemplo. Y este sería el efecto, ¿veis? Es precioso. Vamos a escoger ahora otro color. Por ejemplo, yo voy a escoger un azul turquesa y lo mismo, que no sea un color muy brillante, así y le voy a dar, por ejemplo, por aquí. Puedo montar un poco por encima de la otra y me va a quedar así. Una vez que yo la tenga, ya puedo combinar estas capas. ¿De acuerdo? Ya tengo mi textura hecha. La paso a mi imagen. Control T para hacerla un poco más pequeña. Así, por ejemplo. Enter para validar. Y esta capa la pongo en modo aclarar o en modo trama, como queráis. Y este sería el efecto, ¿veis? Lo mismo. Si no os gusta que se noten tanto las nubes o el humo de colorines, lo que podéis hacer es iros a filtro, desenfocar y darle un desenfoque gaussiano o de movimiento. A mí me gusta el de movimiento. Entonces ahí le ponéis la distancia que vosotros queráis. Yo por ejemplo lo voy a dejar en... Mirad la previsualización, así. Lo voy a dejar en 100 y ok. Y ahí tengo la textura, ¿vale? Entonces tenemos esta primera y esta segunda. Si le vais a dar el desenfoque es un poco tontería hacer el efecto del humo, pero bueno, que no cuesta nada hacerlo tampoco. Bueno, vamos a hacer ahora entonces texturas buque. Las texturas buque, las básicas, suelen ser con el pincel básico, es decir, el pincel de toda la vida de circulitos, pero pueden hacerse con pinceles con forma, es decir, con forma de corazón, de estrella, de flor, lo que vosotros queráis. La técnica va a ser la misma. Yo os voy a enseñar con la básica, es decir, con los circulitos, pero la técnica va a ser la misma. Bueno, partimos del fondo negro igual. Vamos a crear una nueva capa y antes de nada vamos a configurar nuestro pincel. Las texturas bouquet podéis hacerlas en color blanco para que sea así como un efecto transparente una vez que las apliquéis, o podéis hacerla en colorines. Yo os voy a enseñar a hacerlas en colorines, primero en un solo color y luego en varias tonalidades. Vamos a empezar entonces, voy a escoger un color azul así, como un turquesa. Vamos a seleccionar el pincel va a ser un pincel de estos de borde duro, de borde definido, perdón. El tamaño a vuestro gusto. Yo, para que lo veáis bien, voy a hacerlo bastante grande, un tamaño de 133, vale. Vamos a configurar las opciones o propiedades de nuestro pincel. Podéis hacerlo desde este iconito de aquí, o desde este otro de aquí. Estoy en CS5, En CS3 creo que está por aquí arriba. Y si no, os vais a ventana y brush, pinceles, y ahí os sale. Bueno, aquí en forma de la punta del pincel podéis cambiar el tamaño también desde aquí, y es importante que en el espaciado se lo aumentéis a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar, por ejemplo, en 185, 186 tengo, pero podéis espaciarlo más o menos, como más os guste. Bien, luego nos pasamos a dinámica de forma. En dinámica de forma también podéis ir variando el tamaño. Esto es para que os salgan circulitos más grandes y otros más pequeños. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, en 65%. En diámetro mínimo, lo mismo. Esto es el espaciado también y el tamaño del pincel. Yo lo voy a dejar en 25%. Bueno, variación del ángulo, en este caso como son círculos no se va a notar, pero si estuvieseis utilizando un pincel con forma de corazón, de estrella, de flor, sí que notaríais cómo os va a rotar, os va a girar alguno de estos de aquí. En este caso como son círculos, por mucho que le dé, veis que no me varía, entonces lo voy a dejar a 0. Y en variación de redondez también, veis, sería este efecto, yo lo voy a dejar a 0 también. Luego, en dispersión, aquí es donde podéis
dispersar más o menos los circulitos, yo lo voy a dejar en 855, por ejemplo. Y aquí en cantidad, pues más circulitos, menos, yo lo voy a dejar en 4. Y en variación de la cantidad, lo mismo. ¿Veis? Bueno, ya vais viendo aquí abajo el efecto que vais creando. Yo lo voy a dejar en 70%. Y luego, aquí en mi caso me pone transfer. Yo creo que es que mi Photoshop está bilingüe, el pobre. Está en inglés y está en español. Creo que la opción es otra dinámica. Entonces buscáis esa opción y como veis crea este efecto donde unos circulitos son más transparentes que otros. Lo mismo en variación de opacidad le vais dando hasta que os quede de vuestro gusto. Yo lo voy a dejar en 68%. Y en variación de flujo lo mismo, os va a variar también un poquito la opacidad de los círculos. Yo lo voy a dejar en 37%. Listo, ya tenemos nuestro pincel configurado y ahora simplemente es ir pintando y ahí nos va a crear la textura. Bueno, he pintado mucho sobre el mismo sitio. Así, por ejemplo, ¿vale? Bueno, luego podéis ir rellenando espacios si queréis, así. Bien, ya tenemos nuestra textura hecha. Para darle ese efecto bouquet, vamos a duplicar la capa con control J. Y a la capa de abajo le vamos a dar un filtro de desenfocar. Podéis darle desenfoque gaussiano, a ver que os enseño cómo sería. Esto sería con el desenfoque gaussiano, yo lo tengo en 19 píxeles, bueno, 19 y medio. Y si no, el filtro desenfoque de movimiento, que es el que más me gusta a mí. Bueno, aquí el ángulo lo variáis a donde vosotros queráis, puede ser así de 0 grados en horizontal, de 90 grados vertical. Yo lo voy a dejar en 45 grados. Y la distancia, pues esta por ejemplo, 88 píxeles. ¿Veis el efecto que me crea? Ok. Y ahora, a la capa de arriba, si queréis, esto es opcional, podéis darle el filtro enfocar varias veces. ¿Veis? Ya me sale aquí. Esto lo que hace es enfocar los bordes. Si me acerco, no sé si lo veis, es que si me acerco mucho se pixela. Y si no, también podéis darle el filtro enfocar bordes directamente. ¿Veis? Ahí se nota más. Y también podéis darle incluso el filtro de enfocar en máscara de enfoque. Esto también os va a enfocar los bordes. Bueno, le dais OK. Y ahí estaría. Bueno, también si queréis podéis jugar aquí con los modos de fusión de la capa. Podéis ponerle en modo luz fuerte, que os va a dar, no sé, otro efecto. Eso vais probando vosotros, ¿sí? Una vez que la tengáis ya podéis acoplar la imagen y ya tenéis vuestra textura hecha. Voy a desbloquearla para poder pasarla a la foto. La pasamos. Con control T la hacemos más pequeñita. A ver, así por ejemplo. Así. Enter para validar y esta capa la vamos a poner en modo trama o en modo aclarar, ya sabéis, ¿no? Modo trama. Si hay alguna zona que no os guste, pues con la goma simplemente borráis. Bueno, tengo la goma. ¿Veis? Y ahí está. Bueno, cómo hacer texturas bouquet de varias tonalidades, de varios colores. Voy a volver atrás. Vamos a borrar estas dos capas. Bien, partimos del fondo negro nuevamente y tenemos que seleccionar antes de nada los colores que nosotros queremos utilizar. Color frontal, yo voy a seleccionar por ejemplo fucsia, así. El color de fondo, pues voy a seleccionar un naranja, así. Os aconsejo que si habéis creado previamente una textura bouquet y tenéis vuestro pincel configurado, como veis que lo hemos configurado antes, que para cambiar el tamaño del pincel, si queréis cambiarlo, lo cambiáis desde aquí, donde pone forma de la punta del pincel, aquí en size, tamaño, lo cambiáis, y si no, lo cambiáis desde aquí, pero desde aquí arriba. No seleccionéis otro pincel porque en el momento en que cambiéis el pincel se van a resetear, borrar las propiedades que habéis configurado antes. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por ejemplo un tamaño un poco más pequeñito, de 80, más o menos 85.
Y para hacerlo de colorines, nos vamos aquí donde dice dinámica de color. Bueno, en variación frontal de fondo, esto sirve... a ver, os lo voy a explicar de forma visual. Yo lo he puesto por ejemplo ahora al 15% y veis... ¡Ay! Perdón. A ver, lo he puesto al 15% y veis que los círculos básicamente son de mi color frontal, que en este caso es el naranja. Hay alguno que tiene así como una pequeña tonalidad rosa, no sé si lo veis en el vídeo, pero bueno. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayor va a ser la mezcla de estos dos colores. Entonces si lo pongo por ejemplo al 60%, veis que ya me aparecen circulitos rosas, ¿no? Vale, pues sirve para eso. Luego, perdonad que lo estaba haciendo sobre el fondo. Lo de variación de tono sirve para que cuanto mayor sea el porcentaje, mayor va a ser el cambio de color. Entonces, si yo se lo pongo a 60%, por ejemplo, me van a aparecer colores que no tienen nada que ver con los colores que yo escogí aquí para la mezcla, ¿no? Si lo voy a dejar esto, no, lo voy a dejar en 7 o así, incluso menos, en 4%, así. Variación de saturación es para cambiar la saturación de los colores, más brillante, menos brillante, ¿vale? Y lo de variación de brillo es para que algunos de esos circulitos sean más brillantes que otros. ¿Veis? Por ejemplo, este es más brillante que este otro. Hay unos más brillantes y otros más opacos. Y lo de la pureza, lo mismo. A menor pureza vais a tener círculos, digamos, de tonalidades más grisáceas. Y cuanta mayor pureza, pues más vivos van a ser los colores, por así decirlo. Entonces yo la pureza la voy a dejar a 0, el brillo la voy a dejar a 0, la saturación la voy a dejar a 0, el tono, como os he dicho, en 4, y la variación frontal de fondo la voy a dejar en 50%. Entonces ahora me voy aquí, como veis tengo una nueva capa creada y empiezo a pintar. Y ahí voy creando mi textura, ¿vale? La voy a dejar así ya. Y después ya simplemente es como la otra, control J, la capa de abajo le vamos a dar un filtro de desenfocar, desenfoque de movimiento. Le voy a dejar esto un poco menos porque es un pincel más pequeñito. Así, distancia 48 píxeles. Y la de arriba le vamos a dar filtro, enfocar, vamos a darle máscara de enfoque ya directamente. Cantidad 150. Y ok. Y así sería. Ya combinamos esto y lo pasamos a nuestra imagen. Bueno, como veis, esto es la textura bouquet básica. Luego podéis complicarla más. También podéis hacerla a mano, es decir, en lugar de iros a la dinámica del pincel, a las propiedades del pincel, ir haciéndolo a mano. Bueno, voy a bajar así. Esto vamos a poner en modo trama y ahí la tenemos, ¿veis? Bueno, lo que digo de hacerlo a mano es para una nueva capa, coger el pincel normal, sin configurarlo ni nada, e ir haciendo circulitos, variando la opacidad también. Ahí, perdón, la opacidad del pincel, no de la capa, como estoy, no me entero. Así, ¿veis? Vais variando la opacidad, vais variando el tamaño. Esto es hacerlo a mano, ¿vale? Es más complicado, pero bueno, podéis configurar mejor vuestro pincel, ¿no? Con control J podéis hacer varias capas, podéis moverlas así para que se entremezclen también los círculos, podéis entremezclarlos vosotros mismos. Esto sería hacer la mano, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar de tamaño, un poco más grande, un poco así, ahora más opaco. ¿Veis? Y vais haciéndola vosotros así a vuestro gusto, yo qué sé. Esto sería hacer la mano. Yo creo que lleva más tiempo. Tampoco queda mal, pero bueno.
Y luego lo mismo, la técnica es la misma, iros a filtro y las capas del fondo desenfocarlas. Desenfoque gaussiano, por ejemplo, así, desenfoque de así de 8 píxeles o así. Vale, y lo vais haciendo y también queda bonito. Y yo creo que nada más. Hay más formas de hacer texturas, por ejemplo, estas texturas tan complicadas, así como de luces que tienen. Yo creo que había... esperad que lo busco en mi blog. Yo creo que son las últimas texturas que subí. Mira, nos vamos aquí a la pestaña, bueno, a la pestaña, a la categoría de texturas, y ya tienen que salir porque son las últimas que dejé. Sí, estas. Ay, ¿qué me pasó? Estas también se hacen con Photoshop, son un poco más complicadillas de hacer, bueno, tampoco tanto. Y también quedan muy bonitas, ¿no? Esto también es ir jugando con filtros, si os fijáis. Esto simplemente es crear la luz y una vez que la creáis vais jugando con los filtros de molinete, coordenadas polares, etcétera, licuar incluso, y vais creando también estas texturas. Pero si os interesa, pues me dejáis el pedido y lo hago en otro tutorial, porque ahora ya llevo bastante tiempo grabado. Bueno, y nada más, espero que os haya gustado el tutorial. Es algo muy sencillo, muy rápido, pero no tengo tiempo a hacer tutoriales más complicados con el trabajo y eso. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Besitos.